Hola amigos, seguimos con el tema de las lámparas. Las lámparas, ya sabemos para qué es una lámpara, para dar luz. En el Antiguo Testamento los sacerdotes solamente eran los únicos que se les tenía permitido eh, encender las lámparas, cuidar las lámparas, preparar, o sea, ellos recibían el aceite del pueblo de Israel para las lámparas, pero ellos lo tenían que preparar, ver que esté bien. O sea, solo los sacerdotes estaban encargados de las lámparas del tabernáculo de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, vemos que gracias a Jesús, a nuestro Salvador, las personas podemos ser como lámparas, como ya aceptando su salvación, aceptando la salvación de Jesús, aceptando que Él murió en la cruz y resucitó después 3 días y nos perdona. Si nosotros le aceptamos, nos arrepentimos, lo aceptamos como Salvador, Él nos perdona, nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dentro de nosotros es una lámpara que debe estar encendida, porque si no está encendida no tiene sentido, ¿no? Debe estar encendida. ¿Para qué? Para iluminar a nuestro prójimo, a los nuestros y a los que conocemos, para iluminarnos hacia nosotros, no, hacia Dios, hacia Jesús. Entonces, no es que, yo soy una lámpara, soy importante, tengo luz. No, no es eso. Es una luz que recibimos de Dios, del Espíritu Santo, y esa luz guiar, hacer que los nuestros y los que conocemos y todas las personas, guiarlas hacia Jesús, ¿no? Las personas que conocemos, guiar a todo ser humano hacia Jesús, no hacia nosotros, sino hacia Jesús, hacia su salvación, ¿ok? Por eso nosotros debemos ser lámparas humanas del Espíritu Santo. Claro, ya está, ya lo dije, sí, es la única manera, aceptando la salvación de Jesús. Entonces, aquí voy a leer algo que al principio decía que no, pero después, gracias a Dios, me di cuenta que esto sí es importante. Pareciera que no tiene que ver con una lámpara, pero sí tiene que ver, y lo vamos a ver. Es un capítulo importantísimo, especialmente para aquellos de nosotros que tenemos hijos, hijas, importantísimo, ¿ok? Y sí, hay una lámpara acá y tiene un propósito. Y vamos a leerlo, ¿ok? No es todo el capítulo, es el capítulo 3 de Primera de Samuel. No sé si ya lo han leído. Samuel era un niño, aquí creo que ya es adolescente, no es ni un hombre todavía, es un adolescente que su madre lo dedicó a Dios, porque la madre de Samuel no podría tener hijos por mucho tiempo, y cuando ya Dios le concedió el poder tener hijos, ella ya había hecho un voto, antes de quedar embarazada, había hecho un voto a Dios voluntario. Nadie le obligó a ella a hacer el voto, ella lo hizo voluntariamente, que si Dios le daba un hijo, ella le iba a dedicar a Dios, y ella hizo eso. Ella tuvo a su hijo, yo creo que cuando era niño, no sé qué edad, pero ya era niño, no era bebé, era un niño, lo llevó al tabernáculo de Dios para que sirva ahí, cuando era niño, ¿no? Pero Dios, yo creo que estuvo tan contento con este voto. Dios nunca a nadie pide hacer votos, pero estuvo tanto contento de que ella cumplió con su voto, que Dios mismo cuidó a este niño. Y no solamente eso, sino que la mamá de Samuel, que se llama Hannah, Dios le consiguió tener muchos hijos más. Y no solamente eso, sino que Hannah iba todos los años, a visitar a Samuel una vez al año, y no sé si le tejía algo, le hacía un regalo especial todos los años. Entonces uno dice, qué duro, no, pero ella hizo ese voto y cumplió, y Dios la bendijo. Entonces, bueno, este es Samuel, ¿ok? Bueno, entonces vamos a leer. Y el joven Samuel, ahora aquí ya es un joven, yo diría un adolescente, ¿no? El joven Samuel ministraba el Señor delante de Elí, y la palabra del Señor era de estima. En aquellos días no había visión manifiesta. Esto es después del Éxodo, cuando ya Israel está en la tierra prometida, en la época de los jueces. Que la época de los jueces era una época difícil, ¿no?
Y miren lo que dice acá, Elí era el sacerdote principal, Elí había recibido a Samuel de niño, Elí era como el padre, casi se puede decir como el padre de Samuel, le enseñaba las cosas del tabernáculo, las cosas de los sacerdotes, lo guiaba, ¿ok? Entonces, Elí era el sumo sacerdote, pero ya era un hombre mayor, un hombre viejo, que no veía bien, ya no veía tan bien. No sé si era completamente ciego, pero era medio ciego. Y Elí tenía dos hijos, no sé si tenía más hijos, pero tenía dos hijos que también eran sacerdotes, pero ya vamos a ver qué pasaba, que ya aquí pasaba algo. Entonces miren lo que dice, el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí y la palabra del Señor era de estima, en aquellos días no había visión manifiesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren cómo aquí dice también la palabra del Señor. Todos sabemos que la palabra del Señor es Jesús. ¿En qué quiere decir? Que Dios Hijo, o sea, no Jesús, o sea, Jesús preencarnado, Dios Hijo, Dios no se comunicaba mucho con ellos en estas épocas. ¿Qué quiere decir? Que Israel estaba alejado de Dios, estaba activamente desobedeciendo, algo estaba mal. Porque que dice que la palabra del Señor era de estima, no había visión manifiesta. Entonces Dios no se comunicaba tanto con ellos, algo estaban haciendo mal los hijos de Israel. ¿Ok? Seguimos. Y aconteció un día que estando Elí, el sacerdote, el señor mayor, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer porque no podía ver, o sea, que era medio ciego, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, ahí está la lámpara, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde el arca de Dios estaba. Entonces, vamos a volver al tabernáculo. Ellos estaban cerca del tabernáculo. Hay varias teorías. Yo creo que Samuel estaba durmiendo afuerita del tabernáculo. Afuerita, quizás había un cuartito afuera del tabernáculo. Y yo creo que Elí también tenía un cuartito afuera del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba rodeado por un patio y este patio estaba rodeado por unas cortinas. Entonces, yo pienso que Samuel y Elí dormían cerquita del tabernáculo, pero afuerita, ¿no? Tenían como dos cuartitos ahí, afuerita del tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La lámpara del tabernáculo debía estar prendida adentro del tabernáculo todo el día y toda la noche, ¿ok? Entonces, miren cómo dice Dios. Dios dice, la lámpara de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuera apagada. Esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Que a pesar de estas cosas malas que estaban pasando, que ya nos vamos a enterar, la lámpara significa la presencia de Dios, ¿no? Dios estaba ahí mirando, quizás no se comunicaba tanto con ellos por estas cosas que estaban pasando, pero Dios estaba ahí, ¿no? La presencia de Dios estaba ahí, la lámpara de Dios, esa es la presencia de Dios. Y también es el significado físico, porque las lámparas, había una lámpara, una menor ahí, y eso, ellos tenían que ver que esa lámpara nunca se apague, tenía que estar encendida día y noche. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces estaban ahí, el tabernáculo, afuerita está Samuel en su cuartito, y Elí, el sacerdote, en un cuartito. Okay. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces el Señor llamó a Samuel, al jovencito. ¿Okay? Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Qué pasó? Dios llamó a Samuel. ¿Qué le dijo Samuel? Y Samuel se despertó, pero pensó que Elí le estaba llamando, porque Samuel todavía no había escuchado de Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel, Samuel se despertó, pero fue donde Elí le dijo, ¿por qué me has llamado? Donde el sumo sacerdote, ¿no? Entonces Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Ok. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, segunda vez. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Entonces, segunda vez Dios lo llamó a Samuel, Samuel fue donde Elí le dijo, yo no te he llamado. ¿Ok? Mas Samuel aún no conocía al Señor, ni le había sido revelada la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Samuel todavía no había escuchado de Dios. Ahora Samuel va a ser un profeta y un juez, un líder de Israel. Yo no sé si sacerdote también, la verdad no estoy segura, pero Samuel era muy importante. Ahora está jovencito, recién va a empezar su ministerio, pero Samuel es muy importante. Entonces Samuel
todavía no había escuchado de Dios. Esta era la primera vez, entonces por eso no sabía y pensaba que Elí le estaba llamando, ¿no? El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, ¿no? El sumo sacerdote, el señor mayor, entendió que el Señor llamaba al joven. Ya Elí ya se dio cuenta que Dios está llamando a Samuel, ¿no? Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Señor, que tu esclavo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces ya Elí ya le dijo a Samuel qué es lo que tiene que hacer. Ya Elí se dio cuenta. Yo me pregunto si Elí, cuando era joven, también recibió una llamada de Dios, ¿no? Me pregunto. Vamos a ver. Y vino el Señor y se paró. Miren lo que dice. Vino el Señor y se paró. O sea que Dios se manifestó a Samuel. Dios mismo, Jesús. ¿Cómo sé que es Jesús? Porque, porque Dios Hijo es el que es la imagen de Dios, ¿entienden? Entonces yo pienso que este Jesús preencarnado, definitivamente es Dios, Dios Hijo, ¿no? Vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu esclavo oye. Entonces Samuel ya le hizo caso a Elí, ¿no? Y el Señor dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces Dios mismo le está diciendo a Samuel lo que va a hacer. Dios está comunicando con Samuel que Dios iba a hacer algo en Israel, que quien lo oyere le retiñen. ¿Qué es reteñir los oídos, amigos? Es como que, es como oír algo que no es, como un sonido que lastima los oídos, ¿no? Algo así como que no sé. Entonces iba a ser, ¿qué pasa? Que va a ser juicio, va a juzgar. Algo que como que lastima los oídos. Así como un sonido, no sé, por ejemplo, el sonido cuando dos cuchillos se encuentran, una cosa así, no sé, una cosa así, ¿no? Iba a ser algo, vamos a ver qué va a ser Dios, dice. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, cuando comenzare también acabaré. Entonces, Dios le está diciendo a Samuel que Dios va a juzgar a Elí. ¿Vieron al sumo sacerdote? Dios lo va a juzgar. Entonces, Dios ya le había dicho a Elí que tenía que hacer ciertas cosas, tenía que tomar ciertas medidas con sus hijos. Ya Dios se lo había dicho. No, esto no es una sorpresa. ¿Okay? No que de pronto viene Dios y dice voy a hacer esto y nadie sabe nada. No, ya Dios se había comunicado con Elí. Dios le había dicho que Elí tienes que hacer esto, 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 y Elí no había hecho nada. Y no solamente eso, esto está en la ley, está en la ley de Moisés, que uno no puede consentir al pecado de otro. O sea, si una persona está haciendo malo, tú no puedes decir, está bien, no. Porque ya uno también va a recibir juicio. Eso está en Levítico 19. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué pasó. Y no solamente eso dice, Dios dice, cuando comenzare también acabaré. O sea que Dios no dice, Dios no habla por hablar. Dios cuando dice algo, eso lo va a hacer y lo va a acabar. ¿Ok? Entonces Dios dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea que ya Elí está al tanto de algo que está pasando en la casa de Elí con sus hijos. Elí sabe, Elí no es ignorante, es algo que está pasando por años, no es una novedad. Sus hijos no son niños, sus hijos no son adolescentes, sus hijos son sacerdotes y están haciendo cosas muy malas. Están haciendo cosas muy malas. Si ustedes quieren saber, pueden leer el capítulo anterior, que ahí está. No sé si en el capítulo 2 o en el capítulo 4 también está. Lo que estaban haciendo estos hombres, eran sacerdotes y robaban de la ofrenda para... Imagínense que la gente iba con sus ofrendas para Dios y ellos sacaban de la porción de Dios para ellos. Y había mujeres alrededor del tabernáculo que oraban y los hombres estos se aprovechaban de las mujeres. Imagínense, o sea, hacían cosas muy graves, ¿no? Y Elí sabía esto y no hacía nada. Ok, bueno, y le mostraré que yo juzgaré su casa, eso dice Dios, para siempre por la iniquidad que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha refrenado. Entonces, amigos, si nuestros hijos, primero que no hay que llegar a ese punto. Primero, como lámparas en nuestras casas, debemos de
cuidar y enseñarle a Dios de nuestros hijos, hablarle de que Dios salva, pero que Dios también es un Dios de justicia, ¿ok? No, amor, 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 sí, pero Dios es un Dios justo y las cosas que hacemos tienen consecuencias. Entonces nuestro deber, amigos, como lámparas, es hablarle de Dios a nuestros hijos, leer la Biblia con ellos, no solamente leer y explicarles, y si no entendemos, buscar, hay recursos en todos lados, en el internet, en YouTube, en todos lados hay recursos para entender la Biblia. No solamente ir a la iglesia una vez a la semana y ya le enseñan ahí, le enseñan en el colegio, en la escuela, le enseñan, yo no tengo que decir, no, en la casa misma, cuidar a nuestros hijos, enseñarles de Dios, enseñarles de su salvación, guiarlos como lámparas, guiarlos hacia la salvación de Dios y no solamente su salvación, sino también ser fieles a Dios. No llegar al punto que ha llegado Elí, que Elí ya sus hijos se han desenfrenado y hacen cosas horribles y son sacerdotes, imagínense. Y Elí es el sumo sacerdote, imagínense. Y ya si, no sé, por alguna razón, los hijos se envilecen, amigos, ahí yo no sé cuál es la solución, pero algo hay que hacer. Pedirle a Dios, no sé. Ahí sí no me puedo meter, pero no llegar a ese punto a que los hijos se envilezcan, ¿ok? Miren lo que dice Dios. Sus hijos, porque sus hijos se han envilecido y Él no los ha refrenado. Y en Levítico 19 está. Vamos a ir brevemente, yo sé que esto es largo, pero es súper importante. Vamos a ir a Levítico 19. Ahí está. Es una ley, es parte de la ley, amigos. No es cualquier cosa, está específicamente, Dios lo ha dicho. Este es 19, Levítico 1 no. Vamos a ir al 19. Vamos al Levítico 19. Aquí está. Este es el capítulo. Mira, aquí hay diversas leyes. Está acá. Está acá. Acá dice, Levítico 19, 17, acuérdense. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo para que no lleves pecado por él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, amigos? Que si uno ve que alguien hace algo, no puedes quedarte sin hacer nada. Tienes que hablar con esa persona, ¿no? Especialmente en la casa de uno, para que esa persona no siga haciendo esa cosa mala, amigos. ¿Ok? Eso es. Uno no puede ser cómplice en las cosas de los hijos o de cualquier familiar. No puede ser cómplice en eso. Es grave. Y miren lo que está pasando ahora a Elí, que Dios lo va a juzgar. Y ya ustedes si quieren leer, pueden leer lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Pero ya Dios mismo ya le dijo a Elí de lo que estaba pasando. Elí era la lámpara de su casa. Era el sumo sacerdote, era padre de familia, pero no ha hecho nada. ¿Y qué pasa cuando no hacemos nada, amigos? Ahí, como Dios es un Dios de justicia, Dios tiene que actuar. ¿Entienden? Entonces, es importante, por eso yo decía, pero este capítulo, pero no, es importante, porque nosotros si somos lámpara, debemos ser lámpara en nuestras casas, amigos. Y si no somos lámparas en nuestras casas, va a haber consecuencias y Dios va a tener que intervenir y juzgar. Miren, y no solamente eso, miren, era tan grave que dice aquí Dios, dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será reconciliada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. Entonces vamos a quedarnos ahí. Entonces, amigos, no olvidemos primero, aceptar la salvación de Jesús. Su muerte, su resurrección en la cruz, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Orarle, pedirle perdón, pedirle que nos dé el Espíritu Santo, ser fieles a Él. Y si ya hemos aceptado su salvación, amigos, ser fieles a Él. Hablar de Dios con nuestros hijitos, con nuestra familia.
leer la Biblia, y no solamente leer, entender, tratar de entender. Y si hay partes difíciles, buscar ayuda, hay ayuda disponible. Gratis ahora en el internet, en YouTube, como digo. ¿Entienden? Es importante ser lámparas en nuestras casas para guiar a los nuestros hacia Jesús, no hacia nosotros, hacia Jesús. Y a su salvación y a su fidelidad. Bueno, ya nos vemos la próxima. Chao.